Hola, muy buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos esté escuchando. Muchas gracias por estar una vez más aquí en nuestro podcast Derecho Sembrado entre Surcos y Riesgo. Hoy se encuentra con nosotros la abogada Idalí Rosas. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? El placer es todo nuestro. Muchas gracias por escucharnos. Como todo abogado, sabemos que la ley suprema es nuestra Constitución y de ella emanan muchas leyes reglamentarias. El día de hoy nos centraremos en lo que concierne el derecho agrario. Dime, ¿qué sabes sobre el artículo 27 constitucional? Me gustaría comenzar con los antecedentes de este artículo, ya que son muy importantes y marcaron un antes y un después. El artículo 27 constitucional en México tiene sus orígenes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1997, la cual recoge los postulados sociales de la Revolución Mexicana. Establece garantías a favor de campesinos y obreros. A lo largo de los años, el artículo 27 ha experimentado diversas reformas, siendo la más profunda la propuesta por el presidente Salinas en 1991 y 1992. Esta reforma tuvo como objetivo principal llevar justicia y libertad al campesino mexicano, se supone. En la reforma se estableció que la nación tiene el derecho de imponer modalidades a la propiedad privada en beneficio de interés público y regular el aprovechamiento de los elementos naturales para lograr una distribución equitativa de la riqueza y mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana. Además, se menciona que ha habido otras reformas y adiciones a este artículo, sumando un total de 15 reformas hasta el momento. Wow, sí vienes muy informada del tema, ya que mucha gente no lo conoce. Además, es importante mencionar que las reformas han tenido diferentes vinculaciones con la materia agraria y han tenido impacto en aspectos como la unidad individual de dotación de tierras y el amparo agrario. También la reforma de 1992 ha sido la más profunda en la materia y ha permitido contar con una nueva cultura e institucionalidad agraria. Suena muy bonito, pero todo eso y sus reformas, ¿verdad? ¿Pero realmente se cumple con lo que se dice? México es un país lleno de riqueza. La podemos encontrar en las tierras y en su fertilidad, en las lagunas, en los múltiples frutos que nos brindan. Y los guardianes y protectores de esta riqueza son los sujetos agrarios, los grupos indígenas. Ellos son los principales interesados en el resguardo y protección de tierras y aguas de nuestro país. El artículo 27 y sus reformas más que nada se centran en la propiedad de estas tierras. Tristemente, las tierras se han visto afectadas con la explotación de sus recursos. Megaproyectos que no respetan la propiedad y ponen como prioridad el recurso que pueden explotar de las tierras, obligando a los dueños de estas a abandonarlas, dejando a un lado sus derechos y, lo más grave, han afectado el medio ambiente. Efectivamente, tienes toda la razón. El Estado debería preocuparse más por el bienestar y conservación de estas tierras, cuidando el medio ambiente, ya que sin ella no somos nada. La base del comercio es la tierra, y si no se pone un límite a la sobreexplotación, nos quedaremos sin nada. El artículo 27 es importante, ya que es el resultado de la exigencia de la revolución, la libertad de las tierras. Pero hay que cuestionarnos si realmente hubo un cambio de la revolución a la actualidad. Pero bueno, ya no entremos más en controversias, centrémonos en este artículo y cómo las reformas y su contenido. De entrada nos mencionan que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, comprometiendo recursos presupuestales crecientes al campo. Comenzaré hablando sobre su fracción cuarta. Esta reconoce constitucionalmente el derecho de asociación con la limitación en la extensión acorde al objeto social, y la reforma se ve reflejada permitiendo que los campesinos sean sujetos y no objetos del cambio y promoviendo la capitalización del campo. Claro, un gran artículo. Esa misma fracción nos menciona la ratificación de la prohibición constitucional para el acaparamiento de tierras, llamado latifundio, estableciendo el límite de la tierra en propiedad de una sociedad igual 25 veces la pequeña propiedad individual. Aquí la reforma se ve reflejada revirtiendo el minifundio
y evitando el regreso del latifundio, protegiendo así al ejido. Sí, ahora quisiera mencionar la fracción séptima, que reconoce estatalmente la existencia de los núcleos agrarios, dando así personalidad jurídica al sujeto agrario. Protege la propiedad sobre la tierra, ya sea de asentamiento humano, de actividades productivas o parcelarias, promoviendo la libertad del campo, protegiendo al ejido y haciendo una vez más que los campesinos sean sujetos y no objetos del cambio. Esta fracción hace mención a la protección especial del patrimonio de los grupos indígenas, asegurando la justicia para los sujetos agrarios. Claro, la fracción séptima es muy importante, ya que protege y regula el aprovechamiento de las tierras de los núcleos agrarios y, en consecuencia, mejora las condiciones de vida. También reconoce la autonomía en voluntad de sujetos agrarios, sus derechos de asociación y cesión de derechos agrarios. La reforma protege al ejido. Este mismo artículo nos da una breve noción de la organización interna de los núcleos agrarios, facultando a la Asamblea como su órgano supremo para otorgar su dominio. Esto lo vemos más desglosado en la ley agraria, que es la ley reglamentaria de este artículo, y todo el proceso que conlleva esto para que se realice de manera adecuada de acuerdo a la ley. En la fracción octava nos plantea cómo la reforma promovió la justicia agraria, declarando nula toda concesión, composición o venta de tierra, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o autoridades federales, la invasión u ocupación ilegal de ejidos. Me salto hasta la fracción 15, que nos establece lo que se considera como pequeña propiedad agrícola y también nos menciona la pequeña propiedad ganadera. Conforme a la pequeña propiedad agrícola, nos dice que sus límites se van a revertir el minifundio y evitan el regreso del latifundio, considerando la propiedad con respecto al cultivo del algodón, del plátano, de la caña de azúcar, del café, del enequén, del cacao, de cualquier árbol frutal. La pequeña propiedad ganadera se basa en lo necesario para mantener 500 cabezas de ganado y sobre el mejoramiento de la tierra. ¡Wow! ¡Qué interesante! En su fracción 19 contempla la justicia agraria apoyando la asesoría legal de los campesinos, garantizando su seguridad jurídica en la tenencia de las tierras, estableciendo autoridades especializadas para la administración de justicia, las cuales la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción. Y por último, en su fracción 20, fomenta la actividad agropecuaria y forestal para remover las condiciones para el desarrollo rural integral. También plantea como propósito generar empleo y garantizar bienestar, así como abasto suficiente y oportuno de los alimentos establecidos por la ley, garantizados por el Estado. Bueno, eso es todo, diría Porky. Nos podríamos extender hablando muchísimo más sobre el artículo 27, pero esto solo es una pequeña noción de lo que regula. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos escuchamos en el próximo capítulo. Y gracias a Idali por acompañarnos y brindarnos su tiempo y esa información. ¿Quisiera agregar algo más, abogada? No es nada, es un placer estar aquí y cuando quieras con gusto vuelvo a ser tu invitada. Lo único que me gustaría agregar es que si nos están escuchando más estudiantes de la carrera de Derecho, volteen a ver la materia de Derecho Agrario. Necesitamos muchos abogados en esta área que se preocupen por impartir justicia a los sujetos agrarios y a las tierras. No dejemos a un lado la naturaleza, es muy importante ya que es el futuro. Bueno, nos vemos en otro capítulo más de Derecho Sembrado entre surcos y riesgos.